Buenas noches con todos los concurrentes en esta plataforma. Hoy estamos de vuelta con nuestro miércoles jurídico, patrocinado por APEYU, la Academia de Pensamiento Jurídico Sudamericano, y de la Unión Asociados. El día de hoy tenemos dos invitados muy importantes. Primero, el expositor Zósimo Remo Serrano Cos, que es abogado egresado de UNEVAL, licenciado en Administración de Empresas, magíster en Derecho Civil y Comercial egresado de UNEVAL, doctor en Derecho egresado de UNEVAL, actual fiscal provincial titular de familia de Huánuco. También es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es ex asesor legal del gobierno regional, así como también es ex asesor legal de la UNEVAL, miembro del directorio de SAUA. Asimismo nos acompaña el panelista Renzo Renato Serrano Fernández, que es abogado por parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal de la UNEVAL, tiene especialización en Gestión y Contratación Pública por la Universidad Católica del Perú, tiene especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene capacitación en Teoría del Delito y Litigación Oral, tiene capacitación en Derecho de Familia y Sucesiones, tiene capacitación en Derecho Minero y también tiene capacitación en Derecho Penal en general, en la Teoría del Delito. El día de hoy hablaremos sobre la declaración judicial de un derecho. Bueno, doctor, les doy la palabra. Muy bien, buenas noches con todos los presentes y aquellos sobre un tema tan interesante que es la declaración judicial de un derecho. Entonces, eventos de esta naturaleza deben de ser difundidas y hacerlo con mucha frecuencia. Es una de las formas de pronto acrecentar el desarrollo profesional de quienes nos escuchan y también de aquellos que participan en este tipo de eventos. Desde ya entonces mis felicitaciones por este tipo de organización, que no viene a ser otra cosa fortalecer el conocimiento en materia jurídica en las áreas que pudieran ustedes programar. Entonces vamos a tocar esta noche la declaración judicial de uniones de hecho. De un tiempo a esta parte, habrán visto ustedes que generalmente los jóvenes ahora de las épocas, si se quieren, de esta década, ya no tienen esa visión de contraer matrimonio civil. La mayoría van proclive a las uniones de hecho. Eso implica que la institución del matrimonio ha entrado en franco declive. Razones, obviamente hay muchas. Saben ustedes que las normas van evolucionando. Las normas y sus cambios es producto de la realidad social para resolver un problema. Entonces, algo sucede para que el matrimonio esté en una crisis actualmente. Anteriormente, el matrimonio era una institución bastante sólida. Era muy difícil el ámbito, digamos, procesal civil para poder llegar a divorciarse por los causales que establece el artículo 132 o 333 del Código Civil. Era muy férreo, muy sólido la institución del matrimonio. El Estado y la sociedad protegía la institución del matrimonio basado en el marco constitucional, el artículo 4 de la Constitución del año 79. Pero después entra en declive el tema de la institución del matrimonio. Una de las razones, puedo decir, que el matrimonio entre en una situación de declive porque entre las partes, entre los cónyuges, había incidencias, problemas de mucho conflicto, de mucha violencia familiar. Entonces, cuando se da este tipo de causales de violencia familiar, no solamente se vulneran los derechos fundamentales de la integridad física y psicológica que establece el artículo 2 de la Constitución Política del Estado respecto a los cónyuges, sino también respecto a los hijos. Hay una mella, hay un deterioro en el estado emocional de los niños, de los hijos de estos cónyuges, un grado de violencia, de desentendimiento. Entonces, como las normas van evolucionando y protege al ser humano y protege los derechos fundamentales, es que la institución del matrimonio, como tal, se ha ido flexibilizando en el tiempo por una de estas causales. ¿De qué sirve que el matrimonio persista, el Estado proteja con normas tan rígidas para divorciarse,
cuando el interior del matrimonio se vulnera derechos fundamentales a los cónyuges y respecto a los hijos. Si es respecto a los hijos, ¿qué tipo de sociedad vamos a tenerlo? Si pervive el matrimonio frente a un clima de actos de violencia. Estos jóvenes, estos niños van a ser jóvenes, van a tener familia, y el círculo se va a repetir con grado de violencia, y se repercute en la calidad de sociedad que vamos a tener. A raíz de eso, el matrimonio se flexibiliza, o el divorcio se flexibiliza. Entonces, ahora hay divorcio en la vía notarial, divorcio en la vía administrativa en las municipalidades. Antes era imposible, era judicial, con un proceso bastante tedioso que duraba años para poder divorciarse. Entonces, dicho esto, la Constitución del 79, por ejemplo, solo reconocía como base de la familia el matrimonio. Como base de la familia el matrimonio. Y promovía el matrimonio. Con la Constitución del 79, reconoce al matrimonio como una institución básica de la familia y también las uniones de hecho. Artículo 4 y 5 de la Constitución Política del Estado. Eso implica que el Estado, frente a una realidad como esta, reconoce a las uniones de hecho. Por eso es que ahora, en esta década, los jóvenes prefieren la unión de hecho. Y frente a una situación real de la sociedad, que se prolifera la unión de hecho y dejan de lado un poco el matrimonio, que se convierte en una situación tradicional, entonces el Estado también dicta normas para proteger las uniones de hecho. De ahí que las uniones de hecho tienen protección de norma constitucional, artículo 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, y tiene norma de protección en el artículo 326 del Código Civil. Entonces, ahora vamos a definir qué entendemos por la unión de hecho. La unión de hecho no viene a ser otra cosa que la unión de dos personas de sexo distinto, es decir, varón y mujer, que hayan tenido la libre voluntad y espontánea de su convivencia, del concubinato, pero siempre y cuando que esto no tenga impedimentos. Es decir, la unión de hecho es catalogado como similar al matrimonio. Pero para que esta unión de hecho tenga protección jurídica, el Código Civil en el artículo 326 establece como requisito los 2 años de manera ininterrumpida para que se declare judicialmente la unión de hecho. Pero bien, ahora hay que decir cuáles son los efectos o qué cosa la norma, el sistema jurídico protege de la unión de hecho. La unión de hecho de dos personas protege los bienes patrimoniales adquiridos durante la unión de hecho, porque los bienes patrimoniales entendidos como los bienes sociales de la unión de hecho, similar a las sociedades gananciales que establece el Código Civil respecto a los cónyuges. Entonces, para que los concubinos, aquel que se haya retirado, que la haya dejado, abruptamente no se sientan desamparados por el tema del uso unilateral de los bienes patrimoniales adquiridos en la unión de hecho, la norma protege el tema patrimonial. Ahora, no solamente el tema patrimonial, también es el tema son derechos personales de los personas que han sido declarados judicialmente como uniones de hecho. Es en el aspecto de pensión de alimentos, en el aspecto pensionario, en el aspecto sucesorio y el aspecto también de adopción. Eso en el transcurso, de repente, de las entrevistas, de las preguntas, vamos a seguir desarrollando. Ahora quiero dejar a ustedes la inquietud que pudieran tener para que me hagan algunas preguntas y de esa manera desarrollar las inquietudes que pudieran tener también los distinguidos oyentes o que nos están escuchando en esta red social. A ver, les dejo para que puedan formular algunas preguntas y de esa manera seguimos desarrollando. Bueno, muy interesante y muy buena ponencia. Teniendo en cuenta que el matrimonio se yace solemnemente
en inscripción y ceremonia, y el tema de la unión de hecho es netamente, tiene un aspecto en cuanto a la convivencia y notoriedad. ¿Qué tipo de actitudes pueden desembocar efectivamente a un modelo de notorio y voluntario frente al resto de las personas? Ujú. Las uniones, de hecho, mi querido doctor, tiene una particularidad. Las uniones, de hecho, de dos personas de sexo distinto tienen que tener las mismas características, la misma situación que desarrolla los cónyuges. Tiene que tener un domicilio común, tiene que tener un mismo lecho, tiene que vivir de manera pacífica, tiene que vivir de más de 2 años para adelante, tiene que ser libres de impedimento. No nos olvidemos porque las uniones de hecho, hay dos tipos de uniones de hecho, la propia y la impropia. La unión de hecho de carácter propio es cuando las partes no tengan impedimento para realizar un matrimonio. Es decir, que no tengan matrimonio con otra persona. Y los impropios es cuando tengan impedimentos, sin embargo, conviven, como hay muchas personas en nuestra sociedad. Entonces las uniones de hecho tienen que tener un domicilio común, tienen que desarrollar su vida de manera pacífica, las uniones de hecho tienen que ser de manera voluntaria y espontánea, las uniones de hecho tienen que ser, digamos, libres de impedimento, y las uniones de hecho tienen que ser con un mínimo, para que tenga la protección legal, de 2 años de ¿Y convivencia. crees que ese tiempo, 2 años, ese plazo es realmente idóneo para poder acreditar, pues, efectivamente, una, una relación armoniosa propia de la institución familiar? ¿Te parece correcto esos 2 años? Bueno, mira, sobre esto hay obviamente puntos de vista distintos, pero a mi entender yo soy compatible con lo que establece la norma del Código Civil, el artículo 326, que pide como requisito mínimo 2 años. Me parece que los 2 años es un tiempo razonable, prudencial, donde las personas hacen una vida común, similar al matrimonio, tienen un lecho, tienen una casa, desarrollan sus actividades como fuera marido y mujer, es decir, como matrimonio. Para mí los 2 años creo que es suficiente. Algunos dicen que pudiera ser más de 5 años. La opinión también es válida, pero creo que como presupuesto de los 2 años, creo que es lo más razonable que nuestra norma así lo establece, sin desmerecer lo que puede ser 5 años. Pero 5 años, ¿por qué sería? De Tuviera repente hijos, decir, quizá. de repente decir los 2 años es una convivencia muy esporádica, muy rápida y no puede generar derechos personales, derechos patrimoniales. Y en estos 2 años de pronto no se ha adquirido poco o nada de bienes patrimoniales, ¿no? Entonces Ujú. pudiera ser 2 años muy estrecho el tiempo, muy poco el tiempo. Recién están conociendo, de repente son enamorados y que están compartiendo una situación de unión de hecho en la que todavía no hay adquisición de bienes patrimoniales, no ha emergido cuestiones de derecho personal. Pudiera entenderse. Entonces, disculpa que te interrumpa, podríamos entender en ese aspecto que una de las razones fundamentales también para el reconocimiento de la unión de hecho vendría a ser el tema patrimonial. Obviamente, son dos supuestos acá las uniones de hecho. Para que ella, uno de los concubinos toma la decisión unilateral y se retira de la casa, y a efectos de que una de las partes del quien se retire de la casa, digamos, se apropie de los bienes adquiridos durante el matrimonio, los bienes patrimoniales, o viceversa, cualquiera de los, para garantizar el aprovechamiento repentino y abusivo de una de las partes, es que la unión, de hecho, en el ámbito de la declaración judicial se garantiza que el patrimonio adquirido debe ser compartir de ambas personas que hayan adquirido durante la vigencia, similar al matrimonio. No nos olvidemos que la unión de hecho es la sociedad de bienes, ¿no? Similar a la sociedad o bienes comunes, sociedad de gananciales, se aplica la misma regla Prácticamente para los terminología cónyuges. nomás. Cambia de terminología, pero en sí es la misma norma en cuanto sea aplicable. Eso para garantizar. Imagínense ustedes, por ejemplo, las dos personas que conviven, más de 5 años han adquirido vehículos, han adquirido terrenos, les ha ido muy bien,
exitosamente en el ámbito laboral, por lo tanto hay bienes patrimoniales. Pero sin embargo, llega 5 años y el hombre, o pudiera ser la mujer, ahora está de igual a igual, no hay que el hombre lo deje a la mujer y la mujer lo deja al hombre. Ahora creo que hemos llegado a la misma sintonía, al mismo nivel también de dejar de vivir en una situación de un hecho. El otro agarra y dispone sus cosas. Y el otro, de repente el perjudicado se queda sin nada. Entonces la norma protege esto para la unión de hecho, para que los bienes adquiridos durante la vigencia de la misma sean distribuidos bajo las reglas de sociedad de ganancia. Esa es la que protege. Y no solamente los bienes patrimoniales, también son los derechos personales. Ahí es fundamental, no solamente el patrimonio, hay que ir un carro, un mueble, una casa, qué sé yo, un vehículo, pero también sus derechos personales. El derecho a la pensión de alimentos que tiene la concubina. El derecho de sucesorio, el derecho a la herencia que tiene la concubina. Y fueron derechos que recién se fueron instaurando. El derecho a la pensión si se quiere, de orfandad o de viudez cuando el otro haya fallecido. Y también otro que se ha innovado la norma el 15 del año 2000, el año 2015, donde se incorpora la norma, y que las uniones de hecho pueden inclusive adoptar a un niño. La ley 3311. Claro. Entonces, antes era solo reservado para la familia, pero basada en el tema en la institución del matrimonio. Entonces, son dos aspectos fundamentales acá. El tema patrimonio, para preservar para ambas partes el tema patrimonial y para preservar los derechos de las personas. En cuanto el tema de unión de hecho vía judicial, es importante la probanza. En casos, más que todo, cuando personas ya han fenecido. En el caso de una mujer que ha convivido, supongamos, unos 10 años con su pareja, donde transcurrió el tiempo, donde adquirieron inmuebles, tuvieron hijos en común, y el hombre fallece, y felizmente ya hay jurisprudencia en estos últimos años, que efectivamente se puede acreditar la unión de hecho de forma anterior. En cuanto a esto, es muy importante la probanza, los medios probatorios, y lastimosamente los abogados, muchos carecen en cuanto a poder adecuar una demanda correctamente, ofreciendo los medios probatorios adecuados según lo que nuestra tipología legal establece, que es el principio de prueba escrita, la importancia y la implicancia de esta prueba escrita. En verso a ello, en base a todo lo que expliqué, ¿cómo consideras, qué gran importancia e implicancia tiene el principio de prueba escrita en el tema de unión de hecho? A ver, el doctor Renzo lo prueba interesante, pero esto nos conlleva a tomar varios tópicos. Me van a disculpar, estoy saliendo un proceso gripal arduo de esta semana. Mira, vamos a distinguir dos aspectos fundamentales para llegar a tu pregunta. ¿Cuándo un abogado, cuando las partes requieren de interponer una demanda judicial por unión de hecho? En dos supuestos. Uno, cuando uno de los cónyuges ha fallecido. ¿Ves? Después de una larga convivencia, fallece uno de los cónyuges. Entonces hay que interponer una demanda de declaración judicial de unión de hecho para probar el periodo de convivencia del supérstite con el fallecido. Es un supuesto. El otro supuesto, hay que ir a la vía judicial para solicitar la unión de hecho, cuando estando vivos ambos concubinos, una de ellas o uno de ellos no quiere reconocer la unión de hecho. Ahora, estando vivos ambos concubinos, y quieren en una unión de hecho, no hay necesidad que se vayan a la vía judicial, sino a la vía notarial y soluciona ese problema. Ahora bien, hay otro supuesto, que la jurisprudencia y la norma esboza por ahí, pues más que todo la jurisprudencia. ¿Qué pasa cuando dos personas están vivas y lo correcto es que están de acuerdo
para la inscripción de unión de hecho en los registros públicos en el registro de personas, pero carecen de presupuesto, carecen de economía, porque irse al notario requiere dinero. Entonces la norma, hay alguna jurisprudencia, la norma no lo establece, la jurisprudencia nos dice en algunos casos, que ha declarado fundada la pretensión, que puede recurrirse con ambas partes a un proceso no contencioso. A un proceso no contencioso. Pero en la mayoría de los casos, algunos jueces los han rechazado por decir, oiga, pero ustedes están de acuerdo, ustedes se han conciliado para unión de hecho, pues vaya usted a la vía judicial. Y algunos los han tramitado por un tema de derecho de familia, por un tema de la situación económica y social de las partes, pero no hay una jurisprudencia uniforme. Resumiendo, para declaración judicial de unión de hecho es que uno de los concubines haya fallecido. Segundo supuesto, que ambas partes, estando vivos, una de ellas no quiere la declaración, no quiere la unión de hecho, o desconoce la unión de hecho. Pero frente a una situación de esta tiene que ir a la vía judicial. O también ambas partes están de acuerdo, han conciliado por la unión de hecho, pero por tema de economía no pueden ir al notario para tramitar su unión de hecho. Entonces, tienen que ir a un proceso no contencioso. Las uniones de hecho se tramitan en proceso de conocimiento. Pero esta última no, proceso no contencioso. Ahora bien, para tramitar los procesos de declaración judicial de unión de hecho, de acuerdo al artículo 326, se requiere que los medios probatorios deben de sostenerse sobre el principio de la prueba escrita. La prueba escrita. He tenido yo varias experiencias en el despacho, en el sentido que muchos de los abogados presentan la prueba escrita, la partida de nacimiento, el acta de nacimiento de los hijos. Hay uniones aparentemente uniones de hecho, que en la unión de hecho han procreado 3 hijos. Entonces dice el abogado, pues señor, y vas a pedir la prueba escrita que exige el artículo 326 del Código Civil, me estoy presentando las partidas de nacimiento. Eso prueba, los 3 hijos prueba pues que he vivido con la persona que está viva o con la persona que ha fallecido. Pero no es así. Cuando uno revisa, porque uno puede tener 3 o más hijos en una unión de hecho impropio. Estando casado con una persona, tú puedes tener otra pareja, puedes tener 1, 2 o hasta 4 hijos, como se ve en la práctica. Entonces estamos hablando de una unión de hecho impropio. Ese hecho no reconoce nuestro sistema jurídico, unión de hecho. Ahora, ¿cómo se prueba? Se prueba en un medio probatorio donde las partidas de nacimiento, cuando se declara la partida de nacimiento, los padres fijan domicilios distintos. Y cuando se fija domicilios distintos, tanto papá y mamá, significa que no están haciendo vida común. Es decir, no hay techo, no hay lecho y no hay domicilio común, por lo tanto nunca. Revise los 3 partidos de nacimiento o revise el documento nacional de identidad, el DNI de ambas partes, que están consignados domicilios distintos. Entonces, si nosotros nos ponemos a discutir que las partidas de nacimiento por ser documentos que tienen valor probatorio por escrita, pero revises el contenido de esos documentos, no hay medio probatorio que te diga, que te haga suponer, que te acredite que realmente hubo una unión de hecho. En resumen, el hecho que hayas tenido hijos, 2 o 3 o 4 hijos, de por sí no prueba la unión de hecho. La unión de hecho se prueba con otros documentos. Repito, uno en una unión de hecho impropio, un hombre estando casado, una mujer estando casada puede tener hijos con otra persona que no es realmente su pareja. Y eso no prueba. Entonces, ¿qué tipo de elemento probatorio puede ser? Puede ser elemento probatorio para probar es que hayan vivido en un mismo domicilio. Ahora, ¿qué tipo de documento puede probar que es un mismo domicilio? Puede ser
por ejemplo, la adquisición de un artefacto, el comprobante de pago de un artefacto, haber sacado un préstamo, un dinerario en la que ambos declaran que viven en el mismo lugar. Puede probarse mediante un DNI que ambos tienen el mismo domicilio, el domicilio real. Entonces se supone que vive en un mismo domicilio. Entonces se cumple con el presupuesto que estos viven en el mismo lecho y en la misma casa y hacen una vida común, de manera interrumpida, como si fueran cónyuges. Entonces, por esa parte sí se puede probar. Doctor, ¿y con el seguro cómo se podría hacer? También cuando a veces algunos declaran seguro, eso también es estudia, pero no tanto es seguro también. El seguro no es tan seguro también. Ahora, ¿por qué no es tan seguro? He visto en una parte, de repente las uniones, de hecho, las dos partes estaban conviviendo de manera armoniosa y por apoyarla, por el tema de salud, no para gozar del servicio de salud de su pareja, les voy a reconocer como conviviente. Perfecto. Y esto dice, señor, esta prueba escrita, pues acá digo conviviente, pero ahora vamos a ver eso, cotejar si cumple los 2 años para que exige la norma. Pero sin embargo, en el documento de identidad, el señor vive en otro domicilio real y la otra vive en otro domicilio real. Tiene hijos y en el acta de declaración señala como domicilio real la mujer en otro lugar y el hombre en otro lugar. De manera tal que esa prueba de la inscripción para el servicio de salud pudiera haber sido un tema de gracia, pero eso no prueba, tiene que ser necesariamente corroborado o tiene que tener correlato con otros medios probatorios para llegar con convicción que realmente hubo unión de hecho. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Bueno, sí, una pregunta un poco picante en este caso. Pica nomás. Hay que entender que, bueno, el derecho se adecua según las nuevas exigencias sociales que están en constante cambio, ¿no? Y el tema de la unión de hecho es algo que que el Perú felizmente lo asimiló, pero lastimosamente un poco tardío a comparación de otros países vecinos, como en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, donde el derecho, más que todo de familia, está muy adelantado, está muy bien implementado en el tema en el tema judicial. Respecto a las nuevas tendencias que están surgiendo ahora, ¿cómo, según tú como representante del Ministerio Público, cómo visualizas en cuanto al cambio que puede tener nuestro sistema legal en reconocer, muy aparte del matrimonio entre dos personas del mismo género, a dos convivientes del mismo género que deciden pues implementar una unión de hecho? Bueno, la pregunta es interesante. Mira, las normas, como dije en la parte introductoria, las normas obedecen una realidad social. Las normas emergen de una realidad social para solucionar un problema social. Eso implica, hoy por hoy hay mucha demanda de personas que viven en una unión de hecho del mismo sexo. ¿Ve? Es igual que año tras año había iniciativas legislativas en el Congreso de la República para legalizar el matrimonio o la unión de hecho. Pero sin embargo no ha tenido la aprobación mayoritaria, pero en algún momento en nuestro país estoy seguro que va a incorporar en el sistema jurídico porque es una realidad social, porque hay una población demandante en la que tiene que proteger sus derechos. Estoy seguro de eso que más adelante va a ser. ¿Por qué no procede? Porque algunos grupos políticos que están representados en el Parlamento tienen mucha influencia del sistema o de la religión católica. Todavía estamos absorbidos por este sistema, entonces poco probable que hoy por hoy por ahora este sistema jurídico se incorpore donde se reconozca las uniones de hecho del mismo sexo. Pero estoy seguro que más adelante sí. Pero acá tenemos un tema interesante, ¿no? Si vamos por la otra orilla, las personas que conviven con el mismo sexo pudieran adquirir bienes patrimoniales como copropietarios. Tampoco están digamos, están protegidos o desprotegidos del sistema jurídico. Ahora, para efectos de derechos personales, pudiera ser.
Pero estoy seguro que sí, más adelante, de repente se incorpora el sistema jurídico, como todo evoluciona, como todo hay cambio, entonces estoy seguro que sí va a evolucionar esto. Y yendo al tema, por ejemplo, yendo al tema, por ejemplo, la filiación basado en la prueba del ADN era una regla básica por la cual se declaraba la filiación la filiación de un padre en un proceso judicial. Mandaba la prueba de ADN, eres papá y por lo tanto es tu padre. Eso era la regla, pero ya hace un buen tiempo la jurisprudencia ha desarrollado que la filiación dinámica no interesa, la prueba de ADN, por lo cual reconoce la filiación de padre-hijo, sino se pondera el tema del crecimiento, del afecto, del quién lo ha prohijado en su condición de papá e hijo, sin ser su padre. Mira, entonces mira cómo evoluciona el derecho que antes no las hubo. Eso implica que el padre biológico no la ha prohijado y después de 10 años viene cuando el niño ha crecido por el padrastro y al padrastro le reconoce como una figura paternal. La norma dice, no señor, eres el papá. Va a seguir siendo el papá, aquel que no es el papá biológicamente, porque el niño lo reconoce como padre. Entonces el padre no es aquel que lo ha engendrado, sino aquel que lo ha criado y bajo ese lema. Mire eso cómo surge en una realidad social para solucionar problemas sociales. Igual va a ser en este tema de las personas del mismo sexo, si pueden convivir o si pueden contraer matrimonio. Pero ahora, por ahora, según la Constitución Política del Estado, artículo 4, 5 y según el Código Civil, no reconoce ni el matrimonio de personas del mismo sexo, por más que se quisiera, no tiene protección legal, y tampoco la unión de hecho. La unión de hecho, de acuerdo a la norma, es de personas de sexo opuesto. Por esa misma razón, tampoco puede avanzar la jurisprudencia en temas de violencia familiar. Eso también he visto en el despacho. Han venido varios que han sido agredidos entre supuestamente convivientes del mismo sexo, dos personas varones que son convivientes, el otro hace papel de activo y el otro de pasivo, pero sin embargo quieren tramitar un tema de violencia familiar, de violencia física y psicológica, pero la norma no los prevé. Entonces, de pronto más adelante la norma 33, que más adelante se va a tocar estos temas de acuerdo a la realidad social y para resolver los temas sociales. Entonces, justamente opinando acerca del mismo tema, cuando yo me encontraba en la universidad, nos plantearon que, claro, por ejemplo, usted considera que en la unión de hecho puede pasar lo mismo, por ejemplo, que en el matrimonio. A ver, lo explico, pero en este ámbito. A nosotros nos dijeron que el matrimonio no está permitido con personas del mismo sexo. Claro, Sin embargo, ellos han visto como que otra salida. ¿Qué hacían esas personas? Dicen que se sometía a cierto proceso para poder cambiar de género y al final resultaba que cambiaba el DNI, se cambiaba el DNI, se cambiaba el DNI, se le reconocía, por ejemplo, si era varón se le reconocía como mujer, y ahí recién podían casarse, porque estaría como que reconocido ante la sociedad como la unión entre el hombre y la mujer. Y eso también podría ser en la convivencia. Claro, pudiera ser cuando ya hay cambios cambios en la estructura biológica de las personas, cuando el hombre haya sufrido la mutilación de su miembro viril y se ha convertido en una fémina, y no obstante que en su mente tenía las características, las emociones, los reflejos de una fémina, y ahora estirpado su miembro viril en ese hombre, entonces pudiera darse y cambiar el DNI, ya puede darse la unión de hecho, sí. Ahí sí también se pudiera, sí, ya cambió el DNI, ya cambió el DNI. Claro, cambié. Ahí también se le podría... Sí, puede incorporar. Había cierta salida legal por esa parte. Sí, claro, no solo es el tema de violencia familiar, porque ya es mujer. Entonces ya no está, biológicamente ya no es hombre, ¿no? Aunque, no sé, habría que preguntar a los médicos, el hecho que se le ha estirpado el miembro viril del hombre, no sé si se convertirá en mujer, ¿no? Habría otros componentes, no sé, la verdad que es un campo médico, pero a simple vista creo que sí. Creo que sí, ya es, DNI es mujer, es dama, es señorita o señora, y el otro es varón, entonces ya pues varón y mujer calzaría perfectamente
en los presupuestos normativos constitucionales y del Código Civil y de otras normas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? A ver si el grupo, si tiene una pregunta. Yo le dije que estaba agripado, entonces en un proceso gripal, no nada, para esto. No, solamente tenemos saludos de Ángel, ya que la pena que no se atregue, tiene saludos del doctor José Miguel. No tenemos preguntas. Entonces eso sí. ¿Algunas reflexiones finales que pudiera hacer? Bueno, reflexiones finales, chicos, decir éxitos en este tipo de eventos no solamente permite fortalecer sus conocimientos en materia jurídica y los temas que ustedes hayan escogido como ustedes organizadores, al doctor Miguel Villalón por hacer este tipo de difusión me parece interesante. Es una forma de manejar, de tener presente alguna de las instituciones jurídicas que tienen bien programarlas y también de difundir conocimientos y experiencias de aquellos que pudieran conectarse por las redes sociales que están escuchando. Me parece bien, me parece muy bien. No desmayen y desearles muchos éxitos, fijen otros temas. Yo gustoso de participar en cualquier otro tema que sea de mi especialidad. Yo soy en materia civil y comercial y administrativo también. He desarrollado un muy buen tiempo, entonces cualquier de las áreas o infracción a la ley penal de los adolescentes, que también es un tema interesante, que poco se ha difundido, entonces presto a colaborar y a coadyuvar con el esfuerzo que tiene el estudio para difundir temas jurídicos para el bienestar del mundo académico de los chicos y de los abogados. Muchísimas gracias, doctor Sosa. No tiene por qué. Hasta la próxima. Me despido por esta cámara, ¿no? ¿Ya? Sí, esperamos verlo en otra sesión. Gracias, gracias, gracias.